Así que bueno, vamos a empezar con la presentación. Permíteme compartir. A ver, vámonos. Listo. Y vamos a poner presentar. ¿Se puede ver allí la presentación? Si me pueden confirmar, si me puedes confirmar esto. Ah, genial, perfecto. Bueno, entonces empezamos nuestra penúltima clase. El día de hoy vamos a tratar el tema de los beneficios de la implementación del sistema de gestión de desempeño y el uso de la tecnología dentro de este sistema. Entonces, para repasar un poco los objetivos de aprendizaje, el primero de ellos va a ser conocer efectivamente los beneficios de implementar un sistema de gestión del desempeño. El segundo, entender el impacto de la gestión de desempeño en los procesos relacionados a la gestión del talento y cómo podemos utilizar la tecnología en este sistema a través de la explicación de dos plataformas de forma muy breve para que ustedes se puedan familiarizar con ese tipo de software. Y finalmente terminamos con algunas buenas prácticas en cuanto a lo que es el sistema de gestión del desempeño. ¿Sí? Así que bueno, vamos a empezar. Nuevamente para comentarles, recuerden que si tienen alguna duda de alguno de los temas, les pediría que por favor puedan colocarlos en el chat de la reunión y en el momento que termine la explicación ya les doy pase para poder responderlas o también si quieren levantar la mano y poder hacer la pregunta a través del micrófono. ¿Sí? Entonces, luego que hemos visto las clases anteriores, probablemente entender los beneficios de la gestión de desempeño sea mucho más fácil, pero creo que es importante recordarlos. El primero, como hemos mencionado en los diferentes subtemas de la gestión del desempeño, es el alineamiento organizacional del equipo directivo, los líderes de equipo y los empleados hacia los objetivos organizacionales y bajo la estrategia global de la compañía. Eso es uno de los principales beneficios que obtenemos a través de cada uno de las diferentes fases realmente. Luego, contribuir a la gestión del talento de los empleados, que finalmente esto impacta al mismo tiempo en la experiencia del empleado dentro de la organización y en el compromiso. Obviamente, como hemos podido ver a través de la definición de objetivos, a través del feedback, de la retroalimentación continua y de la misma evaluación y revisión, podemos darle claridad a los empleados de qué manera a través de su trabajo pueden contribuir hacia los objetivos del equipo al que pertenecen, así como también de la empresa a la que pertenecen, ¿no? Por otro lado, y esto es como un resultado finalmente de dar una retroalimentación continua, de definir objetivos, de conversar constantemente acerca de los objetivos y del desempeño que el empleado tiene durante este periodo de tiempo, definitivamente es la mejora de la relación entre el líder y el empleado a través de la creación de puentes de comunicación, porque efectivamente, si es que realmente seguimos las recomendaciones y seguimos especialmente esta retroalimentación continua, vamos a lograr que los espacios de conversación entre líder y colaborador o empleado sean mucho más continuos, mucho más continuos y de alguna manera baje esa tensión que puede generar en un primer momento el poder dar retroalimentación. Y por otro lado, también apoya la toma de decisiones en relación a la compensación de empleados, porque como hemos visto en la clase anterior, recordemos el tema de reconocimiento, uno de los tipos de reconocimiento era la retribución económica, ¿no? A través de bonos. Entonces, esto, por ejemplo, muchas veces es producto un producto finalmente de la evaluación y revisión anual del desempeño, ¿no? Que finalmente impacta en la determinación del monto que se le va a entregar al empleado. Entonces, como parte de estos beneficios, he querido detenerme en lo que es la gestión del talento, porque es donde tiene uno de los mayores impactos, aparte del salario, que es un aspecto importante, ¿no? Entonces, me gustaría explicarles la manera en la que la gestión del desempeño, el sistema de gestión del desempeño impacta en la gestión del talento, y específicamente en tres procesos. Uno, en reclutamiento y selección de personal. El segundo, que es capacitación, y el tercero, que es desarrollo de carrera y sucesión. Entonces, vamos a empezar a explicar cada uno de ellos.
Recordemos, simplemente para hacer aquí, para poder ubicarnos un poco en espacio y tiempo, el proceso de reclutamiento y selección de personal es el proceso por el cual la empresa decide cómo quisiera que sea esta persona que va a ocupar determinada posición en determinados grupos de puestos para que finalmente esta persona pase por un proceso de selección, ¿no? Donde se evalúa si esa persona cumple con las características y competencias que se esperan ver en esa persona, para que luego, después de esta evaluación y este proceso de selección, finalmente se elija la persona idónea, ¿no? Al talento idóneo que finalmente nos va a, finalmente va a poder ocupar esta posición. Ahora, entonces, ¿cómo impacta el proceso o el sistema de gestión del desempeño? Impacta visto desde tres puntos. Por un lado, a través de la evaluación de desempeño, de la evaluación de cierre de este periodo de tiempo, nos permite evaluar si las competencias, habilidades y conocimientos técnicos que se han definido, para esta posición y específicamente para esta persona van acorde a los objetivos del área. Realmente ahí es cuando el líder se pregunta, ¿realmente estas competencias que hemos definido permiten, están contribuyendo, tienen un impacto positivo en el cumplimiento de los objetivos? Ese sería uno de los aspectos que el líder evaluaría luego del proceso de evaluación y revisión, ¿no? Al terminar el ciclo que vimos en la primera clase. Aquí va a ser una fase, o bueno, un aspecto donde, o un momento, mejor dicho, donde va a ser muy necesaria la participación tanto de los líderes de equipo como del área de recursos humanos. El otro aspecto donde el que impacta es que nos va a permitir medir la efectividad de las herramientas de selección y de reclutamiento y de selección, así como también la efectividad del proceso de selección como tal, ¿no? Para determinar si esas herramientas que hemos utilizado en el proceso de reclutamiento y selección realmente nos han permitido encontrar el talento idóneo para las áreas de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que finalmente nos va a permitir mejorar el servicio que pueda ofrecer el área de reclutamiento y selección que pueda existir dentro de una empresa, o mejorar el servicio de la persona que se hace cargo de este proceso. Y por otro lado, también el resultado de la evaluación de desempeño puede implicar cambios en la descripción de puesto y perfil de puesto. ¿Por qué puede implicar cambios? Porque a raíz de la evaluación de si realmente las competencias que se han definido para esta posición nos van a permitir alcanzar los objetivos, realmente lo están haciendo. Si es que no lo están haciendo, el líder junto con la persona, con el asesor de recursos humanos, van a poder definir o, bueno, finalmente hacer el cambio en las competencias que necesitan para que finalmente desde esta posición, para las siguientes incorporaciones, se pueda incluir dentro del proceso de reclutamiento y selección y finalmente que estas competencias contribuyan a los objetivos del equipo y por ende de la misma organización. ¿Esto qué quiere decir? Que efectivamente va a impactar en la descripción de puesto y en el perfil de puesto de una posición finalmente. Para eso, me gustaría hacer un juego con ustedes, que lo vamos a hacer ahora en línea, y lo que les voy a pedir es que yo voy a compartir una pregunta por cada slide que van a ver, y les voy a pedir que respondan por el chat qué opción marcarían. El primero que tenga la respuesta o que crea tener la respuesta, aquí no importa si realmente no sabemos, no tenemos muy claro, lo importante es que a través de este cuestionario empecemos a entender un poco de qué trata la descripción de puesto y perfil de puesto para entender un poco más finalmente cómo impacta este resultado, los resultados de la evaluación de desempeño y efectivamente de contar con un sistema de gestión del desempeño. Entonces voy a dejar de compartir para mostrarles. Y vamos aquí. ¿Se puede ver la pantalla? Ah, sí, creo que sí se puede ver, ¿no? Genial. Listo. Entonces,
Lo que les voy a pedir aquí es que yo voy a empezar este cuestionario y le voy a pedir que cualquier persona que está presente en la reunión, en esta sesión, nos pueda responder con la respuesta que cree que es correcta, ¿sí? A ver, entonces, la descripción de puesto incluye las tareas, obligaciones y responsabilidades del puesto, ¿verdadero o falso? ¿Qué me dirían cuál sería la respuesta correcta? Los veo por el chat. Verdadero. Vamos a ir con la opción de Blanca. Perfecto, Blanca. Voy a elegir verdadero y le voy a dar enviar. Muy bien, efectivamente, la descripción de puesto incluye las tareas, las obligaciones y las responsabilidades finalmente que se tienen dentro del puesto. Ahora, lo mismo con esta siguiente pregunta. ¿Las condiciones de trabajo se encuentran dentro del perfil de puesto o descripción de puesto? ¿Quién se anima a responderla? ¿Dónde creen que se aloja esta información? Las condiciones de trabajo. Descripción del puesto. Genial. Vamos a ir con descripción del puesto y dale, enviar. Perfecto. Eso es. Muy bien. Entonces, vamos con la tercera pregunta. Documento que incluye los conocimientos, experiencia y competencias necesarias para el puesto. ¿Cuál de ellos creen que es? ¿Perfil de puesto o descripción de puesto? Perfil de puesto. Muy bien, genial. Y vamos a ir con la última pregunta. ¿La descripción de puesto y el perfil de puesto se refieren a lo mismo? ¿Verdadero o falso? Falso. Muy bien, genial. Perfecto. Entonces, como hemos podido ver, si esto hubiese sido parte del examen, probablemente todos los que han respondido hubiesen aprobado. Así que los felicito. Estamos muy bien encaminados con la información. Así que voy a nuevamente compartir. ¿Se puede ver la pantalla nuevamente de la presentación? Sí, maestra. Sí, genial. Perfecto. Entonces, como hemos visto a través de las preguntas, la descripción de puesto efectivamente engloba la información que está relacionada a las tareas, a las obligaciones y a las responsabilidades del puesto. ¿Qué componen una descripción de puesto? La identificación del puesto, que ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se ve una descripción de puesto, el resumen del puesto de trabajo, obligaciones y responsabilidades del puesto y condiciones de trabajo. Aquí vemos cuáles son estos componentes. De hecho, en la identificación del puesto de trabajo se especifica el nombre del puesto, el puesto al que reporta este puesto de trabajo. Por ejemplo, imaginemos que estemos haciendo la descripción de puesto de un analista de contabilidad, ¿no? O un asistente administrativo, y este puesto le reporta al jefe de contabilidad, por ejemplo. Puestos que le reportan a este puesto, supongamos que en este caso no le reporta nada, nadie le reporta o ningún puesto, mejor dicho, le reporta a esta posición. Entonces, aquí simplemente le ponemos en 0. Departamento o área. Siguiendo el ejemplo del área de contabilidad, ponemos área de contabilidad. Lugar de trabajo, podemos poner oficinas, ¿no? Administrativas de la empresa. O también, por ejemplo, ahora que las empresas están realizando, o bueno, tienen modelos de trabajo híbridos, también se podría especificar incluso aquí dentro de esta parte de la descripción de puesto, si esta posición es una posición que realiza un modelo de trabajo híbrido o presencial o 100% remoto también, ¿no? Eso también se podría especificar dentro de este recuadro. Luego tenemos el objetivo general del puesto. Aquí es donde definimos cuál es la misión principal de este puesto de trabajo. ¿De qué se va a encargar este puesto de trabajo? Y luego se desglosa a través de las diferentes funciones del puesto. De hecho, aquí he puesto a manera de ejemplo F1, F2, pero realmente se debería de colocar primero la función del puesto, la responsabilidad macro, y luego se subdivide esa función o esa responsabilidad macro en obligaciones. Y luego de esas obligaciones se subdividen nuevamente en tareas específicas, ¿no? Eso es realmente como debería de estar estructurado la parte de funciones del puesto.
Luego de eso, pasamos a requisitos básicos del puesto. Aquí definimos la formación o el tipo de estudios que necesita tener esta persona para ocupar esta posición, experiencia previa, cuántos años de experiencia y en qué campo profesional debería de tener experiencia para ocupar esta posición, si necesita idiomas, otros conocimientos específicos u otros requisitos también propios de este puesto de trabajo. Además, tenemos la parte de las competencias laborales necesarias. Aquí podemos establecer competencias generales a nivel transversal de toda la organización como competencias específicas. Recordemos que las competencias específicas son aquellas que son, como el mismo nombre lo dice, específicas de la posición, ¿no? Pueden ser mucho más orientadas incluso al ámbito profesional en el que se encuentra este puesto de trabajo. Luego, ahora que hemos visto lo que es una descripción de puesto, veamos qué es un perfil de puesto. Finalmente, este perfil de puesto es un documento que recopila la información de los conocimientos, experiencia y competencias que debería de tener la persona que va a ocupar esta posición. Generalmente se enfoca en la persona, en las características de la persona. Y los componentes son la formación que necesita tener esta persona para ocupar esta posición, experiencia previa, conocimientos, competencias laborales, competencias específicas. Laborales generales, se refiere a esa parte. Entonces, ¿cómo se podría ver un perfil de puesto? Generalmente empieza con formación requerida, qué tipo de titulación necesitaría u otras especialidades, ¿no? Luego también la experiencia previa, ¿en qué campo profesional? Aquí he puesto un ejemplo, puede ser, imaginemos que es un jefe de proyectos y necesita tener experiencia previa, o bueno, un coordinador de proyectos necesita tener experiencia previa de 2 años en gestión de proyectos, a manera de ejemplo, ¿no? Conocimientos, manejo de KPIs, OKRs o alguna metodología de definición de objetivos. Y luego vienen las competencias laborales generales, como les comentaba, generalmente estas están asociadas a los valores, a la visión y misión de la organización, y luego tenemos las competencias específicas, ¿no? Que están relacionadas a las competencias que sí o sí necesita tener esta persona para poder finalmente cumplir con las funciones o con las responsabilidades de esta posición. Entonces, ahora que hemos visto de qué manera finalmente a través de la evaluación, de la gestión del desempeño, esto puede impactar en el reclutamiento y selección, también otra de las áreas donde podría impactar sería la capacitación. Y aquí tenemos 3 puntos a revisar. Una de ellas es que a través de la retroalimentación, recordemos, retroalimentación continua y de la evaluación y revisión anual, el líder va a poder identificar cuáles son esas fortalezas del empleado, así como también las áreas de mejora en las que va a necesitar seguir trabajando durante el siguiente periodo para poder mejorar su desempeño. Entonces, en base a eso es que se determina el plan de formación para el empleado. Y otro aspecto que también podemos revisar a raíz de estos resultados de la evaluación de desempeño es que podemos revisar el grado de apropiación de las competencias generales y tomar decisiones en cuanto a planes formativos a nivel general. ¿A qué me refiero con esto? Como ustedes recordarán, en la evaluación, tanto en la retroalimentación como en la evaluación y en la misma definición de objetivos, siempre hemos hablado de evaluación de objetivos y de competencias. Entonces, dentro de las competencias teníamos las competencias generales y las específicas. Entonces, en la medida en que tengamos una plataforma nuevamente que nos permita integrar toda esta información, al culminar el proceso de evaluación de desempeño de un determinado periodo, podemos, a través de estas plataformas, identificar en qué competencias necesitamos hacer un refuerzo en los empleados para que finalmente puedan apropiar y puedan desarrollar esta competencia en su desempeño. Entonces, eso es un input, información muy relevante e importante para poder armar un plan de formación. Por otro lado, también, por este mismo efecto, a raíz de esta identificación de áreas de mejora en cuanto a competencias o en cuanto a competencias específicas, también podemos identificar las necesidades de aplicar el upskilling o el reskilling. Ahora les voy a explicar de qué trata esto, que realmente ambos tipos de procesos realmente están
orientados a preparar a los empleados o a los colaboradores para adquirir nuevas habilidades o mejorar las que tienen actualmente, o mejorar las competencias también, de cara a que puedan mejorar su desempeño o para mejorar su nivel de empleabilidad. Entonces, antes de pasar a eso y entrar un poquito más a detalle, vamos a ir desgranando un poco la información. Aquí, como hemos visto en la lámina anterior, el punto en común en cada una de los ítems, en cada uno de los aspectos en los que impacta la gestión de desempeño, es el plan de formación o el plan de capacitación. Entonces, como el mismo nombre lo dice realmente, el plan de capacitación es la planificación de las diversas capacitaciones o sesiones formativas que se van a realizar durante el año basado en la identificación de competencias laborales necesarias para mejorar el desempeño actual o adquirir nuevas competencias. Y es por eso es que aquí, no sé si alguno haya escuchado acerca de estos términos, quizás sí, o de repente de otra manera, pero ahora se ha puesto, realmente es una tendencia que las empresas están incorporando, que deberían de incorporar dentro de las empresas, porque esto va a permitir que los empleados se puedan adaptar a un entorno que va cambiando todo el tiempo y también preparar de cara a un futuro en el que probablemente, quién sabe, vamos a terminar interactuando con robots incluso, ¿no? Entonces, aquí ingresan dos conceptos importantes. Uno es el reskilling. El reskilling es un proceso por el cual se capacita a una persona que le va a permitir adquirir nuevos conocimientos y que eso a su vez impacta de forma positiva en su empleabilidad. Entonces, en la medida en que las empresas se empiecen a preocupar por incluir ese tipo de acciones formativas, va a sumar mucho más al compromiso de los empleados y finalmente a la satisfacción de los empleados dentro de la organización. Luego tenemos el upskilling. También son acciones formativas que van a permitir mejorar los conocimientos para, valga la redundancia, para mejorar el desempeño actual, ¿no? La idea del upskilling es que las personas o los empleados que puedan tener cierta posición o cierto puesto de trabajo se actualicen porque siempre va a haber algún cambio, ¿no? Realmente el entorno cambia tanto que las cosas también se van actualizando, los procesos se van actualizando, por lo tanto, es necesario que también nuestros empleados, nosotros como profesionales, nos sigamos actualizando y mejorando esas habilidades como de una manera puliéndolas, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante tener un plan de capacitación? ¿No? Ahora que hemos hablado de cómo la gestión del desempeño impacta en la formación o la capacitación de los empleados y hablamos de la importancia de tener un plan de capacitación, ¿por qué es importante? ¿No? Y aquí he tratado de resumir los 4 aspectos relevantes por los cuales finalmente un plan de capacitación es importante. El primero, y creo que es algo que ya lo he repetido varias veces a lo largo de esta explicación, es que efectivamente mejora el desempeño e incrementa la empleabilidad de nuestros empleados. Esto no solamente les va a servir para que hagan mejor las cosas, mejor el puesto de trabajo que ocupan dentro de la empresa, sino también los va a preparar por si en algún momento que puede pasar, las empresas pasan por procesos de recorte de personal o de cambios estructurales dentro de las empresas, con lo cual hay muchas personas que pueden quedarse fuera. Entonces, el tener ese tipo de iniciativas va a permitir que los empleados puedan adquirir habilidades o mejorar las habilidades que ya tienen. Otro aspecto importante, como también se los he comentado, es el incremento en la satisfacción y el compromiso de los empleados. Cada vez las personas y sobre todo las generaciones recientes, ¿no? Los millennials o la generación de los centennials, me había olvidado el nombre, realmente uno de los aspectos que nos solicitan a las empresas y especialmente a las áreas de recursos humanos es que nos preocupemos por formarlos, por darles capacitación, incluso desde antes, pero creo que ahora es aún más, porque la capacitación, uno puede capacitarse hasta con cursos que demoran una media hora en plataformas de capacitación. Escuchar una pequeña cápsula de información ya es una manera de actualizar tus conocimientos. Entonces,
Ahí está el gran reto de las empresas, de incorporar estos planes de capacitación y que además incorporen competencias, habilidades que ayuden a mejorar la empleabilidad de los colaboradores. Otro aspecto que también vendría a ser como el resultado de implementar estas capacitaciones es el crecimiento notable de la productividad e innovación dentro de la empresa. Definitivamente, al momento de que los empleados reciban esas capacitaciones y realmente incorporen esa capacitación a su día a día, a su trabajo, esto va a permitir mejorar su desempeño y por ende también mejorar el desempeño del equipo si es que eso se repite de manera global, ¿no? En las diferentes áreas y en los diferentes departamentos. Otro aspecto a considerar de la importancia de tener un plan de capacitación es la mejora de la percepción de marca empleadora. Definitivamente eso es un aspecto que atrae mucho a las nuevas generaciones, ya que las nuevas generaciones están en constante necesidad de seguir aprendiendo, de adquirir nuevas habilidades. Esa curiosidad que tienen realmente hace que ellos quieran conocer aún más otros campos, ¿no? Otros campos profesionales. Y aquí les he traído dos opciones o dos ejemplos de plataformas de capacitación. Por ejemplo, Creana es una plataforma que tiene una dinámica similar a la de Netflix. Y ahí probablemente ustedes, de repente, si alguno conoce alguna plataforma de capacitación que quiera compartirlo, también bienvenido sea, si lo pueden compartir por el chat, perfecto. Mientras más información, mejor. Creana, por ejemplo, tiene una plataforma donde tiene diferentes cursos que van acorde a diferentes áreas profesionales, ¿no? Entonces, ellos tienen una opción de un servicio de plataforma corporativa donde donde la empresa puede permitir o dar acceso a un determinado grupo de empleados y que ellos se inscriban a la cantidad de cursos que finalmente les interese, ¿no? Esto es como una forma diferente de gestionar la capacitación porque probablemente, por lo menos en la experiencia que yo he tenido en las empresas donde he trabajado, la capacitación venía un poco tarde a veces, ¿no? A veces tú tienes que prepararte para una presentación y quieres aprender a cómo hacer presentaciones efectivas y de repente no lo sabes. Pero a través de ese tipo de plataformas, donde tú tienes los cursos, la solicitud y en el momento en que tú quieras, las personas también pueden capacitarse en tiempo real sin necesidad de esperar a que el área de recursos humanos pueda inscribirte en ese curso de presentaciones efectivas. Entonces, esto es una plataforma, por ejemplo, que ofrece ese tipo de servicios a aquellas personas que estén interesadas en indagar un poco más acerca de estas plataformas. La verdad es que se las puedo recomendar bastante. Blackboard también es una plataforma que yo, por ejemplo, he utilizado dentro de las empresas donde he trabajado y la hemos utilizado como una especie de escuela corporativa, ¿no? A través de donde desplegábamos cursos corporativos, generalmente relacionados a temas de cumplimiento corporativo, creábamos cursos muy a medida, de acuerdo a nuestro lineamiento de marca, ¿no? De acuerdo a los objetivos que teníamos de capacitación. Entonces, realmente esta plataforma, este software, permite elaborar realmente, compartir información a través de cursos de forma muy personalizada, ¿no? Porque finalmente tú puedes adecuar totalmente el curso en la manera en la que quieres comunicarlo. Sí. Entonces, ahora que hemos visto ya de qué manera impacta en el reclutamiento y selección en capacitación, ahora vamos a ver cómo la gestión del desempeño impacta en el desarrollo de carrera y en la sucesión, ¿sí? Pero antes de avanzar, me gustaría saber si alguno tiene alguna pregunta para poder responderla. Por si... genial. Blanca, me dice, ¿el plan de capacitación o formación es lo mismo y desarrollo son lo mismo? Bueno, sí, el plan de capacitación o formación es lo mismo. Aquí se le puede llamar capacitación o formación, eso sí es lo mismo. Y el de desarrollo es uno muy distinto, ¿no? De hecho, ahora que toquemos el tema de desarrollo de carrera, vamos a tratar un poco más de qué manera hablamos del desarrollo de carrera específicamente de los empleados, ¿no? Y de qué trata este plan de desarrollo de carrera, ¿sí? Para poder responder tu pregunta, Blanca. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta más o duda.
Genial. Perfecto. Entonces voy a continuar con la presentación. Se sigue viendo la pantalla, ¿no? De la presentación. ¿Sí? Ah, genial. Ok. Perfecto. Entonces, ahora vamos a entrar a entender de qué manera impacta la gestión del desempeño en el desarrollo de carrera y sucesión. Aquí tenemos dos puntos. Por un lado, el desarrollo de carrera nos permite identificar las competencias que requiere mejorar un empleado para ocupar el siguiente puesto en su plan de carrera. Ahora vamos a explicar de qué trata el plan de carrera, ¿sí? Y luego, por el lado de la sucesión, a través de la gestión del desempeño, podemos identificar también a los empleados que cuentan con las competencias críticas para poder ocupar posiciones claves dentro de la compañía e incluirlos dentro del plan de sucesión, ¿sí? Entonces, vamos a ir a repasar algunos conceptos. Solamente uno específicamente, ¿sí? Les voy a compartir la pantalla nuevamente. Quiero ver si así se ve la pantalla. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo mismo. Les voy a pedir que quien pueda responder primero pueda completar cuál de estas tres opciones debería ir dentro de esta primera parte de la oración. Y lo mismo para la segunda parte de la oración. Porque aquí vamos a definir qué es el plan de carrera, ¿sí? Entonces, el plan de carrera es la secuencia de cuál de estas elegiría, de acuerdo a lo que sepan finalmente. ¿Alguien se atreve? ¿Funciones? Genial, ok. No es funciones, pero muy bien. Gracias por, Yanelis, por participar. Anímense a participar. Aquí lo importante es aprender. De esta manera creo que a veces es mucho más lúdico, ¿no? Entender un poco el concepto. ¿Qué creen? Si no es funciones, ¿cuál de estas dos creen que sería? El plan de carrera es la secuencia de roles. Efectivamente. Gracias, Amara. Entonces, hasta ahí tenemos. El plan de carrera es la secuencia de roles relacionados a un ambiente. ¿Cuál de estas tres opciones elegirían y que creen que es conveniente que vaya en este espacio en blanco? Recordemos, el plan de carrera es una secuencia de roles relacionados a un ambiente específico. Laboral, perfecto. Genial. Entonces, nuevamente repasemos. El plan de carrera efectivamente es una secuencia de roles o de puestos de trabajo, ¿no? Es lo mismo, o sea, son conceptos similares, roles o puestos de trabajo relacionados a un ambiente laboral específico, ¿sí? Entonces, voy a retomar la presentación para detenerme en lo que es el plan de carrera. Entonces, como ya vimos el concepto, realmente el plan de carrera se define para cada una de las personas y en base a la posición que tenga esa persona. Para eso va a ser importante que el líder pueda tener esas conversaciones también de desarrollo con el empleado, ¿no? Con el colaborador que tiene a cargo. A través de este plan de carrera se pueden de una manera definir ese camino que va a tener esa persona, ese colaborador dentro de una empresa, ¿no? Ahora, tenemos tres tipos de plan de carrera. Tenemos una versión especialista y en este plan de carrera especialista voy a utilizar un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la posición de asistente de help desk, ¿no? Por ejemplo, generalmente help desk es una área de soporte, ¿no? De soporte informático en las empresas. Entonces, imaginemos que esta persona quiere seguir desarrollándose dentro de la área de help desk. Y la siguiente posición sería ser analista, ¿no? Y luego de esta posición de analista sería ser supervisor, por ejemplo. Entonces, para cada una de estos puestos de trabajo,
como hemos visto en la descripción de puesto, se definen, además de las funciones, las competencias que debería de cumplir, conocimientos que debería de tener esa persona y experiencia para que pueda ocupar dicha posición. Entonces, el plan de carrera lo que permite en este caso es que esta persona tenga visibilidad de en qué necesita mejorar en su desempeño actual para poder estar listo de cara a dar el siguiente paso para para ocupar el siguiente puesto dentro de este plan de carrera, ¿sí? Esto sería en el caso de un especialista. Por ejemplo, si fuese un generalista, si fuese un plan de carrera generalista, aquí voy a utilizar un ejemplo del área de recursos humanos. Una persona que empieza de repente como asistente de planillas, ¿no? Y es una persona que está interesada, en base a las sesiones de conversación que ha tenido con su líder, le ha expresado que está interesada en poder conocer las diferentes áreas de recursos humanos porque ella de aquí a un futuro, a un mediano plazo, quiere ser jefa del área de recursos humanos. Entonces, para ello, la línea de carrera que se le trazaría en este caso sería una línea de carrera generalista, que quiere decir que es, por ejemplo, el día de hoy es asistente de planillas, pero de repente cuando ya cumpla con las competencias, como les decía, conocimientos y experiencia que necesita para esta posición y ya puede estar lista para la siguiente posición que podría ser, por ejemplo, asistente de desempeño, ¿no? O analista de desempeño. Y luego de eso pasaría a otra área que sería analista de formación, por ejemplo. Entonces, cuando va teniendo en la medida que va logrando este camino, ¿no? Finalmente está relacionado a una misma área profesional, pero si se dan cuenta, va cambiando de área, ¿no? No se queda exactamente siendo asistente de, de planillas, ¿no? Sino pasa a un rol diferente, pero que de todas maneras sigue teniendo relación dentro del área de recursos humanos, que es a donde ella quiere llegar a un futuro de mediano o largo plazo, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, sería un ejemplo de generalista. Y luego tenemos el plan de carrera emprendedor. Este plan de carrera realmente se ve mucho más en las personas que están orientadas a que probablemente a veces incluso ocupen posiciones directivas, porque son personas que tienen mucha curiosidad y tienen, además de eso, tienen competencias bastante transversales que les pueden servir en diferentes áreas profesionales, ¿no? Podemos tener una persona que empiece en el área comercial y luego quiere migrar a un área de operaciones y luego de eso quiere migrar a un área de finanzas y luego del área de finanzas quiere pasar a un área de innovación, por ejemplo. Entonces, es un perfil que en la medida en que vamos viendo cómo va avanzando en su desempeño y viendo qué competencias va desarrollando y qué otras, de repente, donde sí sobresale, le van a permitir ocupar un siguiente puesto de trabajo, un siguiente rol, ¿no? Ahí sí probablemente el cambio sea totalmente bastante brusco, diría yo, porque finalmente, si bien está dentro de la misma empresa, el contexto del área va cambiando, ¿no? Porque ahí los saltos son un poco más, ya va a cambiar de alguna manera el objetivo general al que se ha estado, en el que se ha enfocado durante ese periodo de tiempo, ¿no? Entonces, pero eso es algo que puede pasar finalmente, porque este plan de carrera va determinado por la información que el líder recoge de las sesiones de retroalimentación y de desarrollo que tiene con su empleado, con su colaborador. Hasta allí, no sé si he respondido tu pregunta, Blanca, si quedó un poco más claro de qué trataba el plan de carrera. Genial, perfecto. Entonces vamos a continuar. Entonces, el plan de carrera. ¿Cuáles son los componentes de un plan de carrera? Debe tener la lista de posiciones o roles a los cuales por los cuales finalmente quiere pasar esa persona. Necesita tener las cualificaciones requeridas para cada uno de estos roles o puestos de trabajo.
debe especificar la experiencia que necesita en cada uno de ellos y cuál es la experiencia crítica también, lo que sí o sí debería de tener y desarrollar esta persona, las competencias laborales que debería desarrollar en cada uno de los roles o que debería de tener, mejor dicho, para poder cumplir o ocupar este tipo de, el siguiente rol. ¿Y cuáles son esos factores de éxito en cada rol? ¿No? O sea, finalmente, factores de éxito se refiere a preguntarse cuáles son esas aptitudes o actitudes también de la persona que finalmente cumple esta posición y que le permite lograr o alcanzar los objetivos dentro de esta posición. Ahora, recordemos que el impacto de la gestión del desempeño no solamente tiene un impacto en el desarrollo de carrera, sino también en la gestión de sucesión, en el plan de sucesión. Porque como habíamos dicho, a través del sistema de gestión del desempeño vamos a poder identificar si las personas tienen o han desarrollado, o si los empleados o algunos empleados, porque no pueden ser todos, han desarrollado estas competencias que se consideran críticas para la compañía y si además tendrían ese potencial para finalmente ocupar posiciones críticas dentro de la organización. Entonces, la gestión de sucesión es cuando aparece en esta parte del proceso, ¿no? Que es un proceso sistemático donde los gerentes de área identifican, evalúan y desarrollan el talento de sus empleados que podrían ocupar roles críticos dentro de la organización, ¿sí? Estos roles claves pueden ser puestos directivos, o sea, se pueden definir planes de sucesión y gestionar la sucesión para los puestos desde el gerente general hasta gerentes de área, como también para puestos críticos dentro de la compañía. A manera de ejemplo, cuando me refiero a puestos críticos, va a depender del objetivo organizacional que puedan tener a largo plazo, que pueda tener a largo plazo esa empresa. Por ejemplo, en un banco, los bancos actualmente están orientados a ofrecer servicios digitales. Uno de los objetivos que ellos pueden tener, que tienen los bancos, y lo comunican realmente en sus diferentes comunicados o sus diferentes boletines, ¿no? Es que quieren digitalizar la banca, ¿no? Entonces, la digitalización de la banca implica tener por detrás todo un grupo de personas que tengan ciertos conocimientos que les permitan lograr esa digitalización. Entonces, las personas que estén dentro de un área de tecnología en un banco, muchas veces pueden tener, pues, ser parte de estos puestos críticos, porque son necesarios y críticos, como el mismo nombre lo dice, para lograr mantener esa ventaja competitiva que el banco quiere tener de aquí a largo plazo, ¿sí? Entonces, eso es para que tengan un ejemplo. Ahora, ¿por qué es importante la gestión de sucesión, no? Porque es importante tener claro a quién va a suceder cuando el gerente general, por ejemplo, se jubile, o la gerente general se jubile, o de repente esa persona recibe una mejor propuesta en otra empresa y se va, ¿no? Entonces, por un lado, para mantener la continuidad de la organización y también para asegurar con el talento idóneo para ocupar las posiciones claves dentro de la organización. Y cuando quiero aquí detenerme en lo que es mantener la continuidad de la organización, ¿a qué me refiero con esto? Bajo el supuesto de que alguna persona se vaya por el motivo de que se jubile, por ejemplo, un gerente de área. Esta persona ha tenido mucho tiempo en la empresa, pero ya es momento de jubilarse o ha decidido dar un vuelco en su carrera profesional y quiere empezar a trabajar fuera del país. Imaginemos que es una situación, un supuesto. Entonces, si es que no hemos armado previamente un plan de sucesión, es decir, de los posibles sucesores o sucesoras que finalmente podrían ocupar esta posición y la empresa y el área de recursos humanos no se ha preparado para ello, este proceso de buscar a una persona afuera del mercado o dentro incluso, podría tomar bastante tiempo y costarle a la empresa por el hecho de no tener a una persona lista para poder reemplazarlo. Lo mejor siempre que pase este tipo de situaciones, no siempre, en la mayoría de los casos, pero obviamente el apostar por el talento interno siempre va a ser un beneficio
para el empleado y también para la organización, porque definitivamente si nosotros damos esa oportunidad a personas con su talento que ha estado bastante tiempo en la compañía, eso va a permitir generar un mayor compromiso en esa persona, una mayor satisfacción de esa persona dentro de la organización. Entonces, definitivamente, sí es importante tener esa opción como una primera opción y si esto no funciona, ir al mercado. Pero si la empresa no se prepara para ese tipo de situaciones, el proceso, desde el momento en que esa persona se va y deja el puesto hasta que la persona finalmente se incorpore y luego aprenda todos los procesos y adquiera los conocimientos que necesita adquirir de la propia empresa, puede tomar tiempo y dinero para la empresa, que al final impacta en los resultados de la organización. Entonces, por eso, y eso es a lo que me refiero con la continuidad del negocio, ¿no? Muchas veces hay algunas empresas que no están listas y no tienen de otra que afrontar ese tipo de situaciones y efectivamente les termina impactando en su estado de resultados, ¿sí? Entonces, ahora que ya hemos visto los tres procesos donde impacta la gestión de desempeño, vamos a comentar ahora acerca del uso de la tecnología en la gestión del desempeño y que es algo que habíamos estado comentando en clases anteriores, ¿no? Les he traído dos ejemplos de plataforma para que ustedes puedan indagar un poco más. Obviamente, para poder explicar todos los beneficios de la plataforma me tendría que tomar mitad de la clase probablemente y es mucho mejor que en el caso alguna de las personas que está presente en la sesión realmente esté interesada en implementar esos sistemas en sus empresas, puedan finalmente concretar, ¿no? O ver por su lado contactando a cualquiera de estas empresas. Y hay muchas más en el mercado. Siempre recomiendo ver entre 2 o 3 opciones para definir finalmente cuál es el software de evaluación de desempeño que más se adecue a los recursos, al tiempo y a la cultura de la organización. Pero dicho eso, voy a explicarles un poco de qué trata cada una de estas plataformas. Una de ellos es Bizneo. Bizneo, una de las principales características que tiene este software es que primero nos permite evaluar el desempeño en base a competencias y también incorporando el concepto de objetivos a través de la metodología de OKRs. La misma plataforma te entrega informes de resultados de indicadores de desempeño. Puedes crear un modelo de gestión de desempeño personalizado totalmente de acuerdo a lo que tú evalúes. Generalmente siempre este software te dan esa opción, ¿no? De que el sistema de gestión de desempeño se personalice en la manera en la que tú quisieras o en la que la empresa quisiera que ese sistema avance. Luego, te permite analizar brechas entre el desempeño real versus el esperado, ¿no? Porque definitivamente cuando nos referimos al análisis de brechas es que previamente se ha definido un estándar, ¿no? Yo espero que esta persona cumpla X determinados objetivos y determinadas competencias. Y luego, cuando se hace la evaluación como tal, ya tenemos el desempeño real. A través de esa diferencia entre lo que esperábamos que sea versus lo que ha sido realmente, es donde analizamos dónde habría que hacer esos ajustes, ¿no? En el desempeño de los empleados o poner ojo, ¿no? Y ponerse a trabajar en base a esas oportunidades de mejora. Y a eso nos referimos con análisis de brechas. Por otro lado, también identifica las necesidades de capacitación. De hecho, esta plataforma, debido a que se definen o se puede incluir la evaluación de competencias, cuando se evalúan las competencias, se puede determinar un resultado. Entonces, al realizar todo el proceso de gestión del desempeño a través de esta plataforma, tú puedes identificar en cuál de las competencias generales tu empresa o el promedio de tu empresa necesita mejorar o en cuál de ellas es una fortaleza. A través de esa información, tú puedes definir un plan de formación corporativo teniendo en cuenta esta información. Entonces, no solamente un software de evaluación de desempeño te va a servir para la evaluación de desempeño, puede servir para diferentes procesos de recursos humanos, como el de capacitación, como el de reconocimiento también, ¿sí? De hecho, aquí les he traído una captura de pantalla de la plataforma y a través de este código QR, si ustedes acercan el teléfono con la cámara del teléfono, lo acercan a la pantalla o en el mismo material, van a poder ir a la plataforma de Bizneo y ver incluso ellos tienen diferentes capturas de pantalla de cómo es su software de evaluación de desempeño
Esto es un ejemplo, pero definitivamente lo que ellos te dicen es que eso puede ser personalizado totalmente. Aquí, por ejemplo, vemos que se evalúan competencias y que las competencias tienen un peso del total, que es 33%, por ejemplo. Se pone un requisito por cada competencia, la valoración que se le está dando a esta persona en base a esta competencia. Y aquí tú puedes ver finalmente el balance, ¿no? Quiere decir, cómo está esa valoración real versus lo que se le pedía a esta persona, ¿no? Y aquí vemos también, incluso aquí están evaluando a un HR manager, que sería un gerente de recursos humanos, ¿no? Con las diferentes competencias que debería de tener y el porcentaje que requiere para cada una de las competencias. Y luego el otro software de evaluación de desempeño es RankMe. Esta es una plataforma con la que yo he trabajado directamente. Es bastante intuitiva. De hecho, uno de los aspectos, además, obviamente, de un tema importante que es el presupuesto, ¿no? Y el tiempo, uno de los aspectos que he tomado en consideración cuando he evaluado software de evaluación de desempeño, cuando he estado en contacto con software donde finalmente los empleados van a interactuar, siempre es importante recordar la experiencia de usuario, ¿no? O sea, si yo fuese empleada, si no fuese especialista de recursos humanos y no tengo información o conocimiento de esta plataforma, en la medida en que sea más intuitiva y fácil de usar, va a ser mucho, mucho más fácil ese proceso de apropiación de la herramienta, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta ese aspecto al momento de decidir sobre qué software de evaluación de desempeño sería el más idóneo para la empresa en la que trabaja, ¿no? Entonces, principales características de este software. La evaluación de competencias, de acuerdo al modelo de competencias que puedas tener dentro de la empresa, posibilidad de personalizar el modelo de evaluación de desempeño. Al igual que Bisneo, también te permite personalizar si evalúas OKR, si evalúas competencias, el porcentaje que le quieres dar a las competencias, el porcentaje que le quieres dar a los objetivos, a los OKRs. Entonces, es totalmente personalizable. Luego, puedes monitorear el avance de las evaluaciones también. Para eso te va a servir para poder, en el momento de ya estar por terminar el proceso de evaluación y revisión anual, ver qué áreas son las que tienen una mayor participación y cumplen con los tiempos y qué áreas también es donde hay una menor participación y donde es necesario hacer alguna intervención, ¿no? O hacer algún refuerzo y entender también los motivos por los cuales esa área no está participando. Eso es importante, eso es súper importante también para ir viendo qué tanto las personas se van adecuando al modelo de gestión del desempeño. También fomenta la retroalimentación continua a través de una funcionalidad que ellos tienen que sirve de reconocimiento, ¿sí? Y aquí tenemos también, permite hacer el seguimiento del cumplimiento de los objetivos SMART. Así que también es una buena plataforma para poder hacer definición de objetivos. Aquí nuevamente les dejo a través de este código QR el enlace de este software de evaluación de desempeño. Y, por ejemplo, aquí les he puesto un ejemplo, ¿no? De cómo se puede evaluar, cómo se evalúa una competencia general o una competencia para la posición que ocupa esta persona en esta empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí definen la competencia de liderazgo y cómo podemos ver los comportamientos esperados, ¿no? Y la escala bajo la cual el líder en este caso tendría que evaluar a esta otra persona. Entonces, ese es un ejemplo, pero definitivamente a través del código QR que les he puesto aquí van a poder entrar a ver algunas otras capturas de pantalla e incluso ellos tienen un video donde explican bastante bien todo su software de evaluación de desempeño, lo que no lo he puesto aquí porque realmente es bastante extenso como para poder verlo en la clase. Y finalmente me gustaría compartirles algunas buenas prácticas en gestión del desempeño, ¿sí? Entonces, aquí tenemos a dos empresas. Una de ellas es Deloitte. Deloitte es una auditora, realmente es una multinacional que está presente en diversos países y ellos identificaron dos grandes problemas en su sistema de gestión de desempeño. Primero, se dieron cuenta que ese proceso de gestión de desempeño utilizaba casi 2 millones de horas de trabajo al año, ¿no? Y que los resultados de la evaluación de desempeño eran inconsistentes porque no reflejaban el desempeño real que tenían los empleados versus lo que finalmente se reflejaba en la plataforma, ¿no? Entonces, creían que no había
esa correspondencia, ¿no? Entonces, a raíz de eso, Deloitte aplicó todo un proceso de alguna manera de cambio, ¿no? Dentro de su sistema de gestión de desempeño para hacer algunos cambios importantes, diría yo, de hecho, porque lo que dijeron fue, la gestión de desempeño ahora se debe enfocar en reconocer el buen desempeño, ¿no? Aparentemente, el anterior sistema de gestión del desempeño lo que hacía era que los empleados competían entre sí, ¿no? Entonces, eso generaba al final un mal clima organizacional, con lo cual había una competencia por querer ser el mejor y realmente eso no les traía, este impacto en el clima laboral no les traía beneficios a nivel cultural, ¿no? Ni a nivel de empresa. Entonces, decidieron cambiar el enfoque. La priorización del feedback o retroalimentación de parte de compañeros y supervisores directos en la revisión de desempeño. Antes, la revisión de desempeño para ellos solamente concebía la evaluación del jefe directo hacia el colaborador. Ahora, lo que hicieron fue incorporar la retroalimentación de parte de los compañeros. Ahora, también es cierto que ellos son conscientes que al momento de incorporar la retroalimentación de colaboradores, están incorporando un factor subjetivo, ¿no? Pero al ser conscientes de eso, saben y lo comunican también a los líderes de equipo que van a evaluar en el momento que van a evaluar finalmente, ¿no? Entonces, esto es algo que finalmente la empresa decidió asumir el riesgo, ¿no? Veremos qué otros cambios se van dando en su sistema de gestión de desempeño, pero finalmente es algo que a ellos les funciona. Y revisión y feedback enfocada en el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora su proceso de gestión de desempeño no iba a estar enfocado en el pasado, en lo que hizo mal, sino, ok, de ahora en adelante, de cara al futuro, ¿de qué manera puedo mejorar para poder lograr estos resultados, ¿no? Entonces, ¿qué competencias tendría que mejorar para lograr estos resultados? ¿Qué tendrías que tener tú como empleado para poder mejorar tu desempeño? Entonces, esos son los 3 pilares que ellos utilizaron, bueno, que finalmente los que cambiaron para mejorar su sistema de gestión del desempeño. Y luego tenemos Accenture, que es una consultora multinacional también, donde identificaron dos grandes oportunidades de mejora. Una de ellas era que el modelo de gestión de desempeño era muy rígido y el segundo, que este modelo fomentaba, al igual que en el anterior, discordias entre compañeros de trabajo, debido a que solo se recompensaba a quienes tenían mejor desempeño y a los que no tenían este mejor desempeño no recibían nada. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Lo que hicieron fue cambiar el nombre al modelo. Ahora se llama desarrollo del desempeño, antes se llamaba evaluación de desempeño. Eso creo que es un cambio bastante potente porque ya desde el mensaje, cuando uno habla de evaluación, probablemente muchos recuerden esa sensación que tenían cuando iban a dar exámenes, ¿no? O efectivamente, cuando iban a dar exámenes especialmente, ¿no? Entonces, cuando ya eso de por sí te genera cierta predisposición a cierto miedo, temor, rechazo, ¿no? Entonces, el cambiar evaluación por desarrollo del desempeño incluso me cambia el chip, ¿no? Me cambia la manera de cómo veo ese proceso. Ese es uno de los cambios que hicieron, por ejemplo. El otro aspecto fue los líderes de equipo trabajan con sus empleados para establecer metas individuales. Esto, por ejemplo, al parecer ellos no tenían metas individuales, probablemente tenían metas a nivel de equipo, con lo cual, ¿no? Finalmente no se podía ver reflejado el esfuerzo de cada uno de los empleados. Entonces, por eso cambiaron a ese tipo de establecimiento de metas. Y finalmente, pero no menos importante, utilizan un software de gestión de desempeño que sea fácil de usar. Entonces, aquí, ya para poder terminar esta clase, lo que quería resaltar en ambos casos, como ustedes podrán darse cuenta, este proceso de gestión o estos cambios realmente se han dado producto probablemente de hacer un seguimiento y de revisar los indicadores que se han obtenido del sistema de gestión del desempeño. Estos procesos, mejor dicho, estos cambios que se puedan realizar en la gestión del desempeño van a depender de los resultados que han obtenido, de lo que la empresa quiere promover en la organización, en sus empleados,
¿no? Y de qué ventaja competitiva quiere desarrollar la empresa de cara a futuro, ¿no? Entonces, esto realmente, esos cambios, y probablemente se van a seguir dando cambios, muchas empresas incluso podrán encontrarse en alguna página también que hay muchas empresas que incluso están optando por no hacer evaluaciones de desempeño, sino solamente hacer revisiones, tener esos como una especie de revisión semanal entre líder y colaborador, por ejemplo, hay algunas empresas que lo están haciendo, y que creo que lo importante aquí es tener esa mente, tener una apertura, ¿no? Hacia las diferentes posibilidades, pero también importante hacer seguimiento y poner indicadores que te permitan ir viendo qué tanto tus empleados y los líderes están incorporando este modelo a la gestión del desempeño como tal, ¿no? Entonces, ese es el mensaje con el que quería terminar esta parte, porque definitivamente eso es algo que tenemos que llevarnos siempre, cada vez queremos hacer algún cambio en un proceso de gestión de recursos humanos, no solamente para lo que es gestión del desempeño. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir para poder ver el chat y ver si tienen alguna pregunta. De hecho, hemos terminado un poquito antes hoy. No sé si alguno tiene alguna pregunta o duda. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o duda sobre los conceptos que hemos revisado el día de hoy? Algo que de repente no haya quedado tan claro. Ujú. Ah, ok, genial. Gracias, Amara. Bueno, puestos críticos se refieren a aquellos puestos que son necesarios para poder cumplir los objetivos organizacionales de cara a largo plazo. Por ejemplo, supongamos que en una empresa quieren transformar todos sus procesos, que actualmente son procesos que se realizan de forma manual, ¿no? Que no están implementados a través de un sistema. Y parte de uno de los objetivos que tiene esta empresa, bajo un ejemplo, necesita transformar todos estos procesos a procesos digitales y hacerlos mucho más eficientes. Entonces, en ese cambio organizacional, ¿no? De cara a esos objetivos, se definen ciertos puestos críticos o puestos claves, que son aquellas posiciones que necesitamos que tenga la persona idónea para lograr los objetivos que nos hemos propuesto a largo plazo. Podemos tener puestos críticos en diferentes áreas. Podemos tener puestos críticos en el área de operaciones, en el área de recursos humanos. Por ejemplo, un puesto crítico dentro de una empresa podría ser el gerente de operaciones si hablamos de una fábrica, por ejemplo. En una empresa, por ejemplo, una consultora o una auditora, por ejemplo, el jefe, el gerente o el director del área de auditoría financiera, que de repente es una de las áreas, uno de los departamentos que trae mayor cantidad de clientes a la empresa, por ejemplo, podría ser un puesto crítico. Siempre los puestos críticos se definen en base a qué tanto impacto tiene esta posición de cara a los objetivos de la organización a mediano y largo plazo. No sé si con eso he absorbido tu conducta, Samara. ¿Sí? Oh, genial. Perfecto. Genial, Samara. Si es así, no sé si Elizabeth quieres comentar algo que quisieras reforzar. Por mi lado, ya he terminado. De todas maneras, si alguno tiene alguna pregunta, consulta, lo puede dejar por el chat por si aparece alguna otra.
No sé si estás por ahí, Elizabeth. Maestra, Está. sí, Sí. disculpe, un segundo. Pasa de que estamos en reunión. No me había percatado. Voy a atender la clase y muchas gracias por esta sesión.